acerca del ayuno. Acerca del ayuno, ¿sí? Lo comenzamos la semana pasada. Vamos a entrar a ver un ayuno, cómo el ayuno, hermanos, puede tener un efecto muy poderoso, familiarmente hablando, hasta dónde puede afectar el ayuno que nosotros podemos practicar, ¿sí? Entonces ese es el tema. ¿Qué hemos aprendido en relación al ayuno? Bueno, que el ayuno bíblico, hermanos, que vemos constantemente a través de la palabra de Dios, es el mínimo completo es un día, 24 horas. Pero sí encontramos ayunos parciales, ayunos que se hacían al amanecer y al anochecer. O sea, prácticamente estamos hablando de un ayuno. Si estamos en este tiempo del verano, pues ahorita amanece como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Por ahí, como a las 5 de la mañana, yo creo que ya empieza a aclarar, ¿verdad? Y oscurece más tarde, ahorita ya en esos tiempos, hay veces oscurece como a las 8. Entonces, si sacamos una cuenta de un ayuno de al amanecer hasta el anochecer, ¿cuánto vendría siendo? De 5, por ejemplo, a 8, que son 15 horas, ¿sí, verdad? Como 15 horas. Entonces es un ayuno de 15 horas, que sí encontramos ese tipo de ayuno que muestra la palabra de Dios que dejaban de comer y comían cuando ya comenzaba a anochecer. Eso se conoce como ayunos parciales, podemos decir. Hay varios casos en la Biblia que nos muestra esa decisión que tomaron para poder, de alguna manera, estar en una actitud de ayuno, cerrando su boca de su estómago y abriéndola para que fueran llenos de la dirección de Dios. Entonces hay ayunos de un día en la Biblia, 24 horas, que comenzaban nuevamente en cuanto despertaban, hasta el día siguiente nuevamente hasta que despertaran, ¿sí? Hay quienes sugieren el ayuno de hasta las 6 de la tarde, que esos son ayunos parciales. Entonces no está mal si es que nosotros no tenemos la buena costumbre de ayunar, porque esa es una muy buena costumbre, es un muy buen hábito. No está mal que para ir iniciando e irnos introduciendo a la disciplina, ayunar posiblemente en el momento que despertamos hasta que anochezca. A lo mejor podemos comenzar con un desayuno, un almuerzo, y ya nos quedamos durante todo el día ayunando. Es importante, y eso es algo muy importante, que se incluya la oración, hermanos, que se incluya la oración. Lo ideal sería pues que no trabajemos, pero obviamente tenemos que sacar nuestras necesidades adelante, entonces es imposible para algunos dejar de trabajar. Entonces durante el día buscar esos momentos donde se puede estar leyendo la Biblia, donde se puede estar orando a Dios, porque el ayuno debe de ir acompañado de la oración y la lectura de la palabra. Entonces esto es sumamente importante, porque precisamente la intención detrás del ayuno, hay diferentes propósitos por los cuales nosotros queremos ayunar y vamos a ayunar, y tenemos que considerarlo de manera seria, hermanos. Tristemente, yo nací en una iglesia donde realmente jamás escuché un mensaje acerca del ayuno, jamás. Entonces, por lo mismo de que nunca escuché un mensaje acerca del ayuno, obviamente, pues no era parte de los cultos dentro de esa iglesia, entonces nunca se habló acerca del ayuno. Pertenecí a algún ministerio donde de repente, muy allá aisladamente, se oía acerca de la importancia del ayuno, pero honestamente, para serles honesto, pues nunca tuve una enseñanza, y por lo tanto, en mi crecimiento, miren, estoy hablando de un tiempo aproximadamente como de 25 años, en mi crecimiento, jamás le tomé la importancia que se le debe de tomar un tema tan importante que está en la palabra de Dios, y por lo tanto, pues también yo he caído en ese error de no enseñar acerca de este tema, que hoy que me he estado empapando y he estado adentrándome para poder investigar, poder saber más acerca de este tema tan importante,
la verdad es que he descubierto cosas tan poderosas que hay detrás del ayuno, que es importante que por eso sí haya en nosotros una urgencia de adoptarlo y de practicarlo, no de una manera esporádicamente por allá de vez en cuando, sino que sea parte de nuestra vida espiritual. Porque el ayuno realmente no es como una modalidad que se puede llevar a cabo cuando haya un hobby, cuando haya un tiempo, sino debería de ser parte habitual de la vida del cristiano, porque el ayuno contiene muchos beneficios, como ya lo vimos la semana pasada. Por eso Cristo Jesús, cuando enseñaba acerca del ayuno, ¿qué decía Jesús? Mas tú cuando ayunes, ¿verdad? Y lo que aprendimos que Cristo esperaba es que ayunemos, ¿no? Por eso decía, mas tú cuando ayunes, entonces unge tu cabeza, y ya empezamos a ver el consejo de parte de nuestro Dios. El ayuno se ve como una práctica, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se ve como una práctica. Entonces, por eso es que cuando empezamos a ahondar en los ejemplos que la Biblia nos enseña en relación al ayuno, nos damos cuenta de los beneficios que hay en diferentes direcciones, ¿sí? Y es lo que vamos a ir aprendiendo como parte de lo que quiero que compartir con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué hemos aprendido acerca del ayuno, hermanos? ¿Qué significa ayuno? Abstención de comida, ¿verdad? Está lo que se sabe, el ayuno seco, que es totalmente comida y bebida, o sea, sin agua. Y luego está el ayuno, que es el ayuno parcial, que puede ser nada más con pura agua, ¿sí? Con pura agua. Está el ayuno parcial que vemos a través de la vida de Daniel, que se aventó 21 días ayunando, y que él lo hizo con puras verduras y legumbres. Solamente para resaltar, hemos visto que cuando se ayuna no se busca, no se tiene la intención de preparar un menú de comidas ricas que vayamos a disfrutar, porque el fin del ayuno es aflicción del alma, que el alma sienta realmente, la carne, el alma, sienta verdaderamente que nuestra intención es debilitarla. Ese es el objetivo, debilitar la carne, ¿sí? Debilitar el alma para que el espíritu sea fortalecido. Entonces, le cerramos la boca a nuestro cuerpo para que no coma, ¿verdad? Nada, y abrimos la boca del alma para que empiece a comer palabra de Dios, porque el alma tiene boca, hermanos. En el Salmo 103, miren, vamos a ver este Salmo 103, vayan para allá, por favor. ¿Tienen calor, hermanos? ¿No? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Salmo 103. Entonces, vamos a ver ahorita, más adelantito, vamos a meternos, sobre todo a ver un ejemplo de un ayuno que va a traer beneficios familiares, hermanos, amén, beneficios familiares. Ahorita vamos a entrar ahí y posiblemente toquemos otro de los puntos que tenemos en relación al ayuno. Entonces, Salmo 103, lleguen ahí por favor y vamos a dar la lectura. Ahí vemos que David fue el que escribió ese salmo. Hermanitos jóvenes, ese salmo lo escribió el rey David y lo escribió hablándole a su alma, ¿sí? Hablándole a su alma. ¿Y qué le dice David a su alma? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y luego vemos ahí, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que vemos ahí, hermanos, fíjense ahí, quiero que hagamos una pausa, dice, el que sacia de bien, ¿qué? Tu boca. ¿A qué parte de su ser está hablando David? Al alma, ¿verdad? Entonces le está hablando a su alma y le dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué va a beneficiar el ayuno, hermanos? Precisamente el alma. La va a beneficiar porque la va a drenar de todo lo malo que hay ahí. La va a limpiar, la va a debilitar. Es como entrar
y darle una limpieza interna a nuestra alma, que es ahí donde tenemos las mayores necesidades que te llegamos a experimentar como cristianos. Entonces el ayuno es para cerrarle la boca a nuestro cuerpo, quitarle la comida. Ahí lo que estamos haciendo es prácticamente asaltando nuestra carne, como Pablo decía en el libro de Corintios, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Entonces es prácticamente tomar control sobre ese instinto del cuerpo natural, porque el hambre es un instinto del cuerpo, ¿verdad? Y la manera en cómo lo vamos a controlar es a través del ayuno. Y esto habla de dominio propio. ¿Sabes por qué muchos no podemos ayunar, hermano? Porque nos hace falta dominio propio en esa parte. Entonces, se tiene que tomar dominio. Y el dominio propio, ahí es donde nosotros vamos a ver cuánto dominio tenemos también, porque nos ayuda a darnos cuenta hasta qué punto estamos logrando someter a la carne para meterla en ayuno. El ayuno no es muy agradable, hermano. No es agradable para la carne. ¿Por qué? Porque la comida es muy rica, ¿verdad? Entonces, el pensar en sacrificar horas de comida, pues inmediatamente empieza a haber una manifestación por dentro. Una manifestación que va a llevar a estas personas, o nos va a llevar más bien, a experimentar a veces hasta desesperación. Si ya tan solo el simple hecho de que oiga nuestra carne acerca del ayuno, para muchas personas les cae de peso, se les hacen temas aburridos. ¿Por qué? Porque yo les decía la semana pasada, estos son temas, hermanos, extintos en las iglesias, no las escuchamos. Es muy raro donde se habla acerca de este tema del ayuno. Entonces son temas que son tan importantes, pero son tan demandantes para la carne, que la carne lo que menos quiere es hacer nada que tenga que ver con Dios. Cuando se habla de ayuno, cuando se habla de oración, cuando se habla de servir a Dios, cuando se habla de lectura de la palabra, inmediatamente hay una manifestación, hay una protesta que la carne va a comenzar a llevar a cabo para que no la sometamos al ayuno. Por eso dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vamos a leer Gálatas 5:16. ¿Ya están? Ok, Gálatas 5:16. ¿Cuál es el consejo de nuestro Dios? Ayúdenme a leer ahí en la pantalla, jóvenes, por favor. Pongan atención acá de este lado. Hermanitos, los pequeños, los que ya saben leer, aquí en la pantalla están los textos. ¿Sí están los niños aquí, hermanos, o se fueron todos? Porque nuestra hermana, la maestra, dijo que no tenían que estar allá afuera. Ok, vamos a leer, dice ahí, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego, ¿qué dice el versículo que sigue? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y luego, ¿qué dice ahí? Estos se oponen, estos pelean entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, imagínate, nos vamos a poner ya tan solo el hecho de pensar, hay que ayunar, ¿sí? Ahí va a empezar la resistencia a nuestra carne, hermano, porque lo que menos va a querer es hacerlo, Y tiene muchos beneficios en las diferentes áreas, principalmente es el beneficio espiritual, pero hay beneficio para el alma y también alcanzan beneficios el cuerpo porque hay una desintoxicación que se lleva a cabo a través del ayuno de manera correcta. Entonces tenemos que ayunar de manera bíblica, de manera correcta, para lograr alcanzar el fin de lo que estamos buscando a través del ayuno. Vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia, a ver cuánto tiempo nos da, pero vamos a ver muchos ejemplos. La semana pasada vimos uno de los beneficios del ayuno, ¿sí? A ver si tienen ahí sus apuntes, los que apuntan. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué la hermana lo pudo decir, hermanos? Porque lo escribió. ¿Se dan cuenta de la importancia de escribir? Por eso es importante escribir. ¿Por qué? Porque ahí nos ayuda para poder retener. Es muy difícil retener toda la información. Hay quienes tenemos la capacidad, porque hay quienes tenemos más retención, a lo mejor hay quienes tienen un poquito menos,
y necesitan implementar otras maneras. Amén, para nuestro aprendizaje. Entonces es muy bueno, pero siempre el escribir es de mucho beneficio. Para sensibilizar el alma, para hacerla receptiva a la palabra de Dios. Queremos nosotros afinar más nuestro oído para oír la palabra de Dios, para buscar dirección de Dios. Entonces podemos entrar en un ayuno, ¿sí? Podemos entrar en un ayuno y ese ayuno va a ir con la finalidad de buscar la dirección de la palabra de nuestro Dios para algún asunto, alguna necesidad que tengamos. Y voy a tratar de acomodar esto que vemos aquí, miren hermanos, en el libro de, déjame ver, en el libro de Marcos, vamos a ver Marcos, porque aquí vemos hermanos, un caso en el capítulo 9:14. Vamos a ver un caso y lo vamos a poner así, un caso familiar que puede beneficiarnos a través de la práctica del ayuno. Cómo el ayuno puede reventar ataduras demoníacas. Aunque vamos a ir, lo estoy tratando de adaptar este tema por la familia, hermanos, porque es importante que veamos el poder que tiene el ayuno en acción, ¿sí? El poder que genera el ayuno, hermanos, porque el ayuno genera poder de Dios. Hay que estar conscientes de lo que está pasando a través de nuestro ayuno, hermanos. No es solamente el que nosotros tengamos la idea, ok, voy a entrar en ayuno, sino hay que ser consciente del poder que se está generando por medio de nuestro ejercicio a través del ayuno. Amén. Porque miren, cuando la Biblia habla, dice, ¿qué es la fe, hermanos? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No podemos orar sin incluir nuestra imaginación. No podemos orar sin estar expectantes de algo que va a venir sobre nuestras vidas. Amén. Porque si oramos así sin sentido, hermano, entonces las palabras quedan nada más en el espacio y no hay efecto. Amén. ¿Se acuerdan cuando Elías oró para que lloviera? Sí, se han visto, ¿no? En Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras y oró para que no lloviera y no llovió. ¿Cuánto tiempo no llovió, hermanos? 3 años y medio. Pero luego dice que volvió a orar para que lloviera. Si vemos la escena donde Elías vuelve a orar para que llueva, él está con Eliseo y Elías está orando intensamente. ¿Y qué hacía con Eliseo, hermanos? ¿Qué hacía con Eliseo Elías? Le decía, ve y fíjate si viene el agua, ¿verdad? ¿Qué estaba esperando Elías? Que empezara a ver señales de que el agua venía. Y llegaba Eliseo, le decía, no hay señal, Señor. Y volvía a orar Elías nuevamente, intensamente, y lo volvía a mandar. ¿Cuántas veces hizo esto Elías con Eliseo, hermanos? Si alguien ha leído la historia, ¿cuántas veces? No, 7 veces lo hizo. Estoy hablando del momento de la oración. 7 veces. Y ya la 7ª vez, ya llegó Eliseo y le dijo, Señor, veo una nube pequeña, como la mano de un hombre. Y entonces Elías inmediatamente se dijo, esta es la señal. Ve y avísale a Acab que descienda. Y entonces comienza a hacer los preparativos. ¿Por qué? Porque se había cumplido el efecto de la oración que se estuvo en ese momento dirigiendo para que lloviera. Porque oró para que lloviera. Amén, hermanos. Entonces la oración sin fe, hermano, van a ser puras palabras nada más, pura palabrería. No se trata nada más de llenar el espacio, el tiempo de palabras. Hay que orar con fe. En la oración, dice la Biblia, en Santiago también dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es eficaz? Ya les he enseñado qué es eficaz, hermanos. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es algo que es eficaz? ¿Qué es el significado de la palabra eficaz? Se las he dicho cada vez que les hablo de la fe. Les digo qué es el significado de la palabra eficaz. A ver, repitan conmigo, por favor, no quiero que repitan conmigo. Eficaz es energía. La palabra es energeo en el griego, ¿sí?
es energía. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios es el que en vosotros produce también, ahí es eficaz, el deseo. Grábense esto, por favor, hermano, porque esto es muy importante, porque por eso luego no vemos resultado en nuestras oraciones. La oración es eficaz. Entonces, ¿qué es eficaz? Produce fuerza, produce energía. No son palabras, no son sonidos solamente. Cuando tú y yo oramos, algo está sucediendo en el ambiente, ¿sí? Y ese algo es basado en nuestra necesidad. ¿Amén, hermanos, o no? Basado en nuestra necesidad. Por ejemplo, si yo estoy orando por sanidad, entonces lo que yo estoy orando, si oro de acuerdo a su voluntad, dice Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye, ¿sí? Esa es la confianza que tenemos, que si sabemos que Dios nos oye en todas las cosas que pidamos, las vamos a recibir. Entonces, si yo oro por sanidad, lo que yo tengo que estar expectante que va a suceder en ese momento es que va a haber un poder de sanidad sobre mi cuerpo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Gloria al Señor. Sí, va a haber un poder de sanidad sobre mi cuerpo, porque eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y va a suceder, obviamente, esto tiene algunas actitudes de nuestra parte, con humildad, pero con certidumbre, no con incertidumbre, con convicción de que va a pasar algo, porque eso tiene que ver la fe. Entonces la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Amén. Entonces la oración es eficaz. Ahora, cuando hablamos del ayuno, hermanos, cuando entramos en el ayuno, nuevamente tenemos que estar conscientes de que algo va a suceder en dirección ¿a dónde? ¿O a qué? Cuando ayunamos, vamos a ver, y ahorita ya vimos un ejemplo, se ayuna para poder sensibilizar el alma, para ser receptiva a la palabra de Dios. Yo quiero buscar la dirección de su palabra, de nuestro Dios, a través del ayuno en una situación específica que esté pasando en mi vida o en alguna situación, incluso en vida personal o vida familiar o cosas que no logre entender. Entramos, eso fue lo que hizo Daniel, porque Daniel en el capítulo 10, cuando muestra de los 21 días que estuvo en la aflicción de su alma, lo que sucedió con Daniel fue que Dios le reveló de que se había dado una profecía de que el pueblo iba a estar en cautiverio X tiempo, y ese tiempo ya se había cumplido, y él quería saber exactamente cuándo iba a empezar ese momento. Entonces, como él quería saber cuándo iba a empezar ese momento, afligió su alma en ayuno. Se metió en ayuno para sensibilizar su alma y poder ser receptivo a la palabra de Dios, y le vino el mensaje directamente de Dios, dado a través de un ángel que le vino y le habló: Daniel, varón muy amado, está atento, porque a ti he sido enviado. Sabe que desde que tú inclinaste tu corazón para orar, tus palabras fueron escuchadas delante de Dios, y yo he venido para hacerte saber lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Quién mandó esa? ¿Qué fue lo que provocó todo eso? La parte de la aflicción que él hizo a través del ayuno. Entonces el ayuno es muy poderoso, hermano. Pero vamos a ver varios casos. Vamos a ver que esto que vamos a hablar ahora tiene una bendición muy grande para la familia, hermanos, porque aquí lo que aparece es un hijo. Entonces, podemos aplicarlo en el contexto que lo vemos a la familia. Porque puede haber entre nuestra familia hijos que están muy afectados demoníacamente hablando, ¿sí? Puede haber entre nosotros hijos que están, incluso, hermano, corre el peligro, porque miren, lo que nosotros tenemos que entender como padres, que no por el hecho de que vengamos a la iglesia, nuestros hijos ya son hijos de Dios. Eso lo entendemos, ¿verdad que sí? Porque Dios no tiene nietos. O sea, mis hijos no son hijos de Dios si mis hijos no toman la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, existe la posibilidad, los que tenemos hijos, que algunos de nuestros hijos ni siquiera sean salvos. Y lo más peligroso, existe la posibilidad
de que algunos de ellos puedan estar hasta endemoniados. Porque, hermanos, los demonios no crean que todo el tiempo se ven arrastrando a la gente, o se ven cuando la gente habla sola. Hay demonios de todo tipo. ¿Sí, hermanos, o no? Hay demonios de todo tipo que encontramos en la palabra de Dios. Hay demonios que incluso imitan el cristianismo, imitan religiosidad. Ahí ya vimos en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan de que Pablo expulsó a un demonio de adivinación de una muchacha? ¿Sí se acuerdan o no? Y esa muchacha, ¿qué hacía, hermanos, cuando iban a la oración? ¿Verdad? Ella decía que ellos eran enviados de Dios. ¿Y era verdad eso o no, hermanos? Sí era verdad. Y eran enviados de Dios, pero ¿quién estaba hablando detrás de esa muchacha? Un demonio. Y cuando Pablo discierne que era un demonio, expulsó el demonio, ¿verdad? Y era un espíritu de adivinación, pero se estaba presentando como alguien que conocía de los asuntos de Dios e incluso estaba promoviendo a los siervos de Dios. Entonces hay demonios que se pueden comportar de esa manera. Hay demonios de enfermedad, hermanos, sordera, ceguera, demonios que están en los huesos tocando. Sí sabemos eso, ¿no? La Biblia nos habla de aquella mujer encorvada en el libro de Lucas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no, hermanos? Dice que de ninguna manera podía enderezarse y la tenía atada un espíritu de enfermedad. Bueno, entonces todo esto es importante saberlo, porque a veces, hermano, podemos estar batallando con cosas familiares que va a ser necesario el hacer uso del poder del ayuno. Vamos a leer ahora sí, hermanos, 9:14 de Marcos. (9:14) de Marcos. Y vamos a aprender aquí una verdad muy poderosa, hermanos. Pero quiero que veamos todo el contexto. ¿Ya están ahí? Jóvenes, lean con nosotros, por favor. Dice aquí, cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él. Le saludaron, dice, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, fíjense, pongan atención en este hombre, hermanos. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, ¿qué dice ahí, hermanos? Un espíritu mudo. ¿Qué nos deja ver ahí? Que su hijo estaba mudo, ¿verdad? Tiene un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Y qué más, hermano? Y se va secando. Esos son los demonios que se van devorando a la gente, hermanos. Porque hay demonios que se devoran a la gente lentamente, que son como las sanguijuelas, se los van tragando. Ahí está el caso de personas que les hacen brujería y van secándoles el cuerpo, los dejan secos, los dejan inmóviles, se los van tragando literalmente por dentro. Por eso este demonio iba secando a este niño, a este muchacho, al hijo de este señor. Te puedes imaginar la desesperación, ¿verdad?, de este muchacho. Se ve que a lo que ahora también, en algunos casos, pueden ser ataques epilépticos. No quiere decir que toda la gente que tiene ataques epilépticos es porque trae un demonio, pero hay quienes sí, hermanos. Hay quienes sí tienen ataques epilépticos que son provocados por demonios. Entonces seguimos viendo la descripción del papá de su hijo. Dice que el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y no pudieron. Pongan atención, porque miren, los apóstoles no pudieron echarle fuera a este demonio, a este muchacho. Versículo 19, dice Jesucristo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echaba espumarajos. Jesús le preguntó al padre, atención en esto, vean hermanos, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿qué dice ahí hermanos? Desde niño. Mira, cuando la Biblia menciona esta palabra niño, hablando de edad, es de un muchacho de 13 años para abajo. 13 años para abajo, ¿sí? Eso nos permite ver una gran verdad, que los niños pueden ser poseídos por demonios. ¿Sí van viendo, verdad, hermanos? Hay que estar atentos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos somos muy ingenuos, muy confiados. Y decimos, no, a mis hijos nada de eso porque pues yo oro y sí, todo eso es muy bueno, muy efectivo, muy eficaz, pero hay que ver lo que la palabra de Dios nos revela. Porque hay niños que pueden estar en medio de la iglesia, que puedan estar endemoniados. Esa es una posibilidad que existe. Dios quiere que ninguno de los que estamos aquí, Dios quiera, pero hay que considerar esto, hermanos, amén. Hay que considerarlo. Hace tiempo atrás, eso lo pueden buscar incluso en la información que encuentran en las páginas, pero hace mucho tiempo se escuchó de un programa de allá de China, creo que sí es de China o Japón, no sé, de esos monos que los que le llaman los Pokémon, no sé cómo le llaman, que se supo que a cierta hora pasaban esa caricatura en aquel país. Y entonces lo que sucedió, que obviamente es un programa muy popular en aquellos tiempos, yo no sé cuánta fuerza tenga ahora, en aquellos tiempos se escuchó de que lo que empezó a pasar, creo que sí fue en China, o no sé de dónde sea este mono, pero lo que empezó a pasar que a ese horario empezaron a sonar las ambulancias por la ciudad, y lo que descubrieron es que había mucho niño que estaba siendo trastornado y estaban vomitando y algunos estaban desmayando, y entonces empezaron a investigar porque fueron muchos los que fueron afectados. Empezaron a investigar y lo que descubrieron fue que precisamente a la hora de esa caricatura los niños fueron afectados, y decían que habían sido afectados por los colores de las imágenes que portaba las caricaturas. Pero realmente lo que sucedió en lo espiritual es que muchos de estos niños a través de imágenes subliminales fueron atacados. Porque el diablo, hermanos, acuérdense que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Sí sabemos eso, ¿verdad? Dice Efesios, que es el príncipe de la potestad del aire. Y dice que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Entonces el aire, por medio del aire, todas esas ondas viajan. Los teléfonos, las imágenes de televisión, el radio, todo es a través de el aire. Y tristemente, hoy en día es muy usual que el diablo, haciendo uso de todo eso, lance ataques de alguna manera que le conocen como subliminales. Sí sabemos que todo eso existe, ¿verdad? Las imágenes subliminales. ¿Qué es una imagen subliminal, hermano? Son imágenes escondidas que el consciente no las detecta, porque son tan rápidas que van pasando que el consciente no la detecta, pero el subconsciente sí. Y a través de ello, científicamente hablando, está comprobado que pueden manipular el comportamiento de la gente. Sí sabemos eso, ¿verdad? Eso lo descubrieron a través de la mercadotecnia, por ejemplo en la Coca-Cola, que cuando venían los intermedios en los cines, a través de los comerciales que les pasaban, había anuncios subliminales que incitaban a la gente para que tomara más esa soda, y la gente, como una respuesta, iba y consumía más soda de la Coca-Cola por las imágenes que intencionalmente estaban arrojando a través de los comerciales, porque hay imágenes también que son subliminales. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque tenemos que estar muy atentos. Porque una de las maneras como el diablo y los demonios atacan a nuestros hijos es por medio de las imágenes subliminales. Por eso es que hay mucha advertencia. Hoy en día está comprobado, por ejemplo, los medios de comunicación, los teléfonos, todo ese tipo de cosas, porque sabrá Dios qué tanta cosa nuestros hijos ven cuando tú y yo no los estamos viendo. Sí sabemos todo eso, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, porque lo que vemos aquí es que aquí estaba un niño endemoniado. Entonces, ¿cuántos años tiene un niño, bíblicamente hablando, hermanos? De 13 para abajo. O sea, puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años, de la edad que sea, hasta la edad de 13 años es considerado un niño. Cuando Jesucristo le preguntó entonces a su papá,
vamos a leer nuevamente, versículo 21. Y por eso, hermanos, hay que pedirle a Dios, hay que estar orando y también practicar el ayuno para que estas cosas no sucedan a nuestros hijos, hermanos. Amén. Leemos, ¿qué dice, hermanos? Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué estaba haciendo este muchacho, hermano? Afectando el oído y afectando el habla. Era un espíritu mudo y sordo. Aparte de que era muy violento ese demonio, porque muchas veces dice el mismo papá que le echaba al agua, le echaba al fuego y quería matarlo, ¿verdad? Sí lo vemos ahí, ¿no, hermanos? Esto es algo muy trágico, ¿verdad? Pero tenemos que saber que no todo el tiempo los demonios operan de esa manera. Hay algunos que son muy sutiles, porque acuérdense, los demonios, hermanos, son seres inteligentes, sin cuerpo. Que su fin es buscar cuerpo. ¿Qué quieren los demonios, hermano? Cuerpos. ¿Cuál es el cuerpo que más anhelan? El de los seres humanos. Si no encuentran un cuerpo de humano, se puede meter en los animales también, porque también los animales pueden estar endemoniados. Sí sabemos eso, ¿verdad? Y si no, pues ya se meten en las estatuas, en las imágenes, detrás de los ídolos, ahí se meten. Por eso la Biblia nos muestra todo eso. Bueno, entonces dice que le provocaba ser mudo y sordo. Jesús lo reprende y le dice, sal de él y no entres más en él. Entonces, versículo 26, ¿qué nos dice, hermanos? Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y se levantó. Pero vamos a ver, fíjense, cuando él entró a casa, sus discípulos, los apóstoles, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, ayúdenme aquí, quiero que veamos, dice, ¿qué les dijo, hermanos? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y si tú quieres subrayar, género, hermanos, habla de una clase, de un trabajo específico que tiene, en este caso, tenía este demonio. Este demonio, este género, ¿qué afectaba, hermanos? ¿Cuál era su trabajo de este demonio? Específicamente, de acuerdo al contexto, los ojos, ¿verdad? El oído y el habla. Y las manifestaciones en su cuerpo. Ese era el trabajo específico de este demonio. Pero cuando la Biblia habla de género, entonces habla de clases de demonios. Porque hay demonios de diferentes géneros. Por ejemplo, puede haber demonios que su trabajo es incitar drogas. Puede haber demonios que su trabajo es incitar alcoholismo, tabaquismo, lujuria, pecado, depresión, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, específicas, hermanos, Ese es su trabajo. Cuando la Biblia habla de género, entonces ese es un tipo de demonio. Por eso les decía, hay que poner mucha atención. Hay que poner mucha atención porque podemos identificarlo por medio del comportamiento, ¿sí? Y cuántas veces, hablando, porque aquí lo que está sucediendo aquí, que hay un papá, ¿verdad? Pidiéndole a Jesús, primero a los apóstoles, luego a Jesucristo, que ayude porque el hijo tenía una necesidad. Entonces, esto es un asunto familiar. Ese es un problema que había en una familia. Específicamente,
con un hijo, ¿verdad que sí, hermanos? Este es lo que vemos el contexto. Amén. Entonces, ¿qué nos permite ver este contexto? De que en este caso, si ese papá, hermanos, hubiera sabido, por ejemplo, ya ahí aprendió tanto el papá como los apóstoles, ¿sí? ¿Y qué aprendieron los apóstoles? Porque ellos no pudieron echarle fuera al demonio, ¿verdad, hermanos? Hermanos, hay demonios que son muy tercos, no se van, ¿sí? Y podemos pasar años y años orando para que esa actividad demoníaca cese. Puede ser en la vida familiar, pero no va a pasar nada, porque los demonios son tercos, no se van, se sienten dueños. Una vez que ya entraron, no se van a querer ir. Y los vamos a sacar, va a haber ocasiones que a lo mejor, por ejemplo, en medio de la oración, ahorita que estábamos orando al final de la alabanza, yo creo que hay poder de Dios que está fluyendo en medio de nosotros y puede liberar demonios aquí. Pero si tú y yo, hermano, no los cuidamos, no creas que ya se van. No, ellos insisten en regresar. Vamos a ver un poco el comportamiento de ellos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43. Vamos a ver un poquito el comportamiento de los demonios. Porque a veces, hermano, nos confiamos, ¿verdad? Nos confiamos y pensamos, no, pues ya, gracias a Dios ya me siento bien, ya me siento libre, ya veo que todo está bien, ya veo que ya no hay ese tipo de manifestaciones, gloria a Dios. Pero no, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Salomón habla del hombre falto de entendimiento, obviamente se refiere al hombre y a la mujer, al hombre falto de entendimiento, necio. Dice que pasó junto a la casa del hombre falto de entendimiento, y cuando pasó junto a su casa, vio que su barda, su cerco, estaba caído y que ya había crecido espinas y cardos en su terreno. Y dice Salomón, yo lo puse en mi corazón, lo vi y lo puse en mi corazón. Porque a veces la gente, hermano, nos confiamos porque estamos en un tiempo, en una zona de confort, donde no estamos viendo manifestaciones, no hay problemas en medio de nosotros, decimos pues todo está bien, nos confiamos y es donde muchas veces va a llegar el peor golpe que podamos recibir. Porque precisamente Satanás lo que está esperando es que te confíes, que nos confiemos, que pensemos que ya no tenemos problema. ¿Para qué? Para agarrarnos distraídos, porque esa es parte de sus trabajos de él. Mateo capítulo 12, versículo 43. Vamos a leer aquí. Aquí habla acerca de una casa, aunque se refiere al cuerpo de una persona que le sacaron el demonio. ¿Ya están ahí? 12:43 de Mateo. Vamos a leer, hermanos. Jóvenes, niños, ayúdenme a leer también ustedes, los que no traigan Biblia, aquí está en la pantalla. Leemos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y espíritu inmundo ahí es demonio. Si lo quieren subrayar, si quieren identificar, ahí es un demonio, ¿ok? Al que se refiere. Es un espíritu inmundo. ¿Qué es inmundo? Que no es de este mundo, ¿sí? No es de este mundo. Es un demonio. Entonces dice que cuando el espíritu inmundo, dice, sale del hombre, ¿verdad? Sale del hombre. ¿Por qué sale del hombre? Porque lo expulsaron. Cuando nosotros estamos orando en medio de cultos y así, puede haber expulsión de demonios, hermano. Pueden salirse porque no soportan estar donde haya adoración, donde haya alabanza, donde haya palabra. Hay quienes, hermano, aquí a través de la pura predicación de la palabra, también Dios los está liberando. Porque la Biblia dice que Jesucristo sanaba enfermos y echaba fuera demonios con la palabra. Entonces a veces con la pura palabra no resisten, no quieren. Por eso hay quienes a veces están dentro del templo y se sienten hasta como que ya quieren salir desesperados, pero muchas veces no es el cuerpo, sino son a veces hasta demonios que puedan estar trayendo, que no quieren oír la palabra de Dios, que no quieren estar escuchando lo que se está diciendo. Bueno, dice que salen del hombre, andan por lugares secos, buscando reposo, dice, y no lo hallan. Entonces, versículo 44, vean cómo el demonio habla. ¿Y qué dice el demonio, hermanos? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.
¿Qué dice el demonio, hermanos? Volveré a mi casa de donde salí, ¿sí? Y dice que cuando la haya, pues regresa, dice la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Y qué pasa? ¿Ya lo deja así el demonio? ¿Lo deja así, hermanos? Ya se conforma y dice, no, pues ya no puede entrar, ahí nos vemos, voy a buscar otro cuerpo. ¿Sí hace eso? ¿Sí hace eso? No. Fíjense lo que hace el demonio, versículo 45. ¿Qué dice ahí, hermanos? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados ¿verdad? Entrados moran allí. ¿Y qué pasa, hermanos? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y luego la palabra dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se dan cuenta? Entonces el demonio va, si ve que ya lo sacaron, o si ya nos ponemos las pilas, hermanos, y empezamos a ayunar en situaciones demoníacas que pueda haber, que no vemos avances, porque ahí es bueno considerar, hermano, ¿por qué razón no veo cambios? ¿Por qué razón no veo avances? Si ya tengo tanto tiempo orando en esa situación, ¿por qué no veo algún cambio? Es posible, no descartemos esta opción. Es posible que ahí haya un género, ¿sí?, que solamente va a ser derrotado a través del ayuno y de la oración. Por eso los apóstoles no pudieron. Y date cuenta quiénes eran los apóstoles, hermano. No eran cualquier tipo de hombres, pero Jesús dio la clave. Jesús dio el antídoto. Jesús dio el remedio. Entonces cuando Jesucristo dice, cuando ellos dicen, ¿por qué no pudimos nosotros? Porque este género solamente sale con ayuno y con oración. Entonces aquí vemos el poder del ayuno para nuestros hijos. Porque en el caso de este padre, él lo llevó delante de Jesús, pero el padre pudo haber hecho el ayuno. Amén. El padre pudo haber hecho el ayuno y pudo haberse metido en oración, y Cristo Jesús hubiera podido hacer la obra, y a lo mejor el papá no hubiera tenido necesidad, porque obviamente en ese tiempo de Jesús, hermano, cuando Jesús estaba aquí en la tierra en su cuerpo humano, él no era omnipresente. ¿Verdad que no, hermanos? No era omnipresente, nada más podía estar en un solo lugar a la vez. Entonces imagínate cuánta gente endemoniada no había en aquellos días, pero se beneficiaron algunos cuantos en ese tiempo. Pero gracias a Dios, hermano, hoy Cristo está en todo lugar. Esa es su promesa. Mateo 28:20, Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ya tenemos aquí el consejo. Los apóstoles le dijeron, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Porque este género, entonces, ¿qué quiere ver? ¿Qué nos está enseñando Dios? Es que hay géneros demoníacos que la única manera como los vamos a poder vencer es a través del ayuno y de la oración. Si hay cosas con las cuales hemos visto o hemos estado batallando, ya sea de manera personal o de manera familiar, consideremos esto, hermanos, porque esto fue para beneficio de un niño, ¿sí? Pero no quiere decir que nada más aplica a los niños, porque también hay jóvenes, adolescentes, jóvenes que puedan estar en peligro de influencias demoníacas y que no puedan salir de ahí, y que tú y yo, con la ayuda de Dios, orando y ayunando en esa dirección, Dios, Jesucristo, puede deshacer las obras que el diablo está llevando a cabo en la vida de esa persona. Porque son personas que no pueden, hermanos. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. ¿Tú crees que este muchacho quería que el demonio lo aventara al fuego? ¿Tú crees que, porque dice, el papá dio testimonio de ello, ¿no? Dice, muchas veces lo toma y lo avienta al agua, lo quería ahogar. ¿Tú crees que ese muchacho ponía resistencia? El demonio lo tenía controlado. A veces lo aventaba al fuego. ¿Tú crees que el muchacho quería aventarse al fuego? Era el demonio el que hacía todo esto. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Era el demonio el que hacía todo esto. Entonces era algo involuntario. A veces ese tipo de situaciones se pueden ver en medio de las familias, hermano. Y hay demonios de todo tipo, ¿sí? Hay demonios, te lo vuelvo a repetir ya, de todo tipo de hábitos malos, creencias malas también, prácticas malas, hábitos malos, costumbres malas, que puede haber en medio de la familia, en medio del hogar,
y que si tú y yo queremos ayudar en algo, es ahí donde podemos entrar en ayuno y en oración en esa dirección. ¿Cuál es la dirección en la que vamos a ayunar? De acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos muestre. Pero es importante verlo, hermano. Si es para nosotros, gloria al Señor, porque también puede ser que a nosotros mismos haya algunas cosas en nuestra vida que no logramos vencer y que pueda haber una influencia demoníaca que solamente va a poder ser vencida a través del ayuno y de la oración. Pero puede ser para uno de nuestros seres queridos. Tú y yo podemos ayudar mucho en cuanto a eso. Vamos a ayunar para pedirle a Dios que deshaga esas fortalezas que el diablo ha puesto sobre ese ser querido. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, una amistad, que no puede esa persona, pero que tú y yo sabemos hoy que hay géneros demoníacos que solamente van a ser destruidos a través del ayuno y de la oración. Entonces no está de por más, hermanos, que si tenemos situaciones en casa o situaciones familiares, las cuales amerite, ¿sí? Las cuales amerite orar, interceder para que Dios deshaga esa obra del diablo en la vida de ese ser querido, poderles ayudar a través del ayuno, para que Dios deshaga. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ayúdenme con el piano, por favor, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí en esta ocasión. Y es importante, hermanos, que lo sepamos, porque yo he visto casos de casos muy extraordinarios. Yo me acuerdo de una persona que un día nos contactó porque decía que su hijo tenía amiguitos en su casa con los cuales platicaba debajo de su cama. Y al principio lo tomaba como broma. Lo tomaba como broma porque decía, ay, es que son niños, tienen mucha imaginación. Entonces, porque le decían, no, pues ten cuidado porque eso es malo. No sabes si a lo mejor está hablando con un demonio. No creo, es que ya ves cómo son los niños, su imaginación es muy creativa. Pero ¿sabes dónde se preocupó? Cuando un día ese demonio atacó a su hijo y lo lastimó. Ahí sí ya lo tomó en serio, porque el niño le dijo que su amiguito le había pegado y el amiguito era un demonio con el que estaba teniendo relación de juego y comunicación. Y eso, hermanos, son cosas que existen. Por eso es importante que tú y yo no seamos tan ingenuos, porque todo esto es parte de lo que puede suceder en medio de las familias, ¿sí? No por el hecho de que vengamos a la iglesia creamos que ya está todo ganado. No, hermanos, todavía hay mucho que hacer. Hay mucho todavía que hacer hasta el día que Cristo venga. Hay mucho que trabajar. Y el ayuno es una herramienta muy poderosa para casos así, donde tú y yo podemos entrar y donde tú y yo podemos tomar control a través del ayuno, por medio de la ayuda de Dios, porque Dios nos permite ver que el ayuno es muy poderoso, ¿sí? Por eso le dijo a los discípulos, para que ellos pudieran destruir, deshacer obras demoníacas como la que vieron ahí, les dijo, este género solamente sale con ayuno y oración y ayuno. Van de la mano, oración y ayuno. Entonces hay que considerarlo, hermanos. Esto lo tengamos en medio de nosotros como parte de conocimiento para cuando tengamos situaciones en casa donde vemos que no hay mucho avance, donde no vemos que claramente a lo mejor ya hicimos todo lo habido y por haber, cuidado de no llegar a un punto de decir, bueno, pues ahí se lo voy a dejar a Dios. No, todavía hay más que hacer, ¿sí? Y esta es una de las cosas que podemos hacer, ayunar para que Dios deshaga las obras del diablo en la vida de nuestros hijos, hermanos, amén, en la vida de nuestros hijos, porque hay trabajo que seguir haciendo. Y vamos a seguir viendo, hermanos. Quería nada más acoplar un poquito este ejemplo que vemos en la Biblia para que nos demos cuenta cómo existen este tipo de actividades demoníacas que pueden afectar la familia, porque no era nada agradable para ese papá ver a su hijo así, ¿verdad? ¿Tú crees que sea algo agradable ver a tu hijo que está sordo, que está mudo, que a veces lo avienta un demonio para el fuego, que a veces lo avienta para el agua, que lo quiere matar? ¿Tú crees que eso es algo agradable, hermano? No, es algo muy triste, es algo es una impotencia
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Ya le hablé, ya oré, ya le pedí, no veo cambios. Bueno, ahí está la solución. Ahí está el consejo de Dios. Este género solamente va a salir con ayuno y con oración. Así que si tienes alguna situación que tú creas que amerita, ya no seamos perezosos, hermanos, y pongámoslo en práctica para ver la gloria de Dios a través de esas peticiones que necesitamos estar presentando delante de Dios, pero con ayuno y con oración. Y cuando empecemos a ayunar vamos a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro ayuno es para poder sensibilizarnos más, para poder entrar más fuerza, más poder espiritual, más delante de su presencia, estar más receptivos a su palabra, y ahí Dios nos va a poder ir dirigiendo para saber qué vas a ir haciendo y ir viendo cómo Él va a deshacer las obras del diablo para que deje de estar molestando la vida de nuestros seres queridos, hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, queremos darte gracias en esta hora, porque nos permites ver tu palabra, Señor. Tú dices que tu palabra es como la lluvia, es como la nieve, que mandas a la tierra y hace germinar la semilla y hace producir, Señor, esa semilla, y de ahí sacas el pan para que la gente coma, Señor, y de ahí das semilla para los que trabajan, Señor, y sigan produciendo más. Tú dices, así será mi palabra que sale de mi boca. Nunca volverá vacía, no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y esta mañana, Señor, has enviado a través de tu Espíritu Santo esta palabra para nosotros, Señor. Esta palabra, Señor, para que tomemos en consideración y veamos lo poderoso que es ayunar, Señor. Que veamos, Señor, posiblemente muchos de nosotros de lo que nos hemos perdido a través del ayuno. Aquellas cosas, Señor, en las cuales no hemos visto avance. Aquellas cosas en las cuales hemos derramado tal vez lágrimas delante de ti, Señor. Aquellas cosas, Señor, que no logramos entender que pasan en medio de nosotros, Padre. Aquellas cosas, Señor, que necesitamos y queremos ver cambios, Padre. Ahora, mi Dios, entendemos que hay demonios con un género específico, con un trabajo específico, y que es posible que habían estado ahí, Señor, ocultados, encubiertos, de una manera subliminal, obrando, trabajando, pero que desde este día, Señor, tú los sacas a luz para que esa obra del diablo se deshaga sobre nuestras vidas y las familias de la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese deseo de querer, Señor. Ayúdanos para poder desarrollar esta buena disciplina, este buen hábito, Señor, de lo que es el ayuno, mi Dios, y que nuestra carne no se imponga, porque cuando hablamos acerca de este tema, cuando la gente no está acostumbrada, Señor, la carne se impone, la carne pone pretextos, la carne busca evadirlo, Señor. Pero Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, ponlo en nuestro corazón, Señor, para que sea parte de nuestra vida cristiana, para que sea parte de nosotros, Señor. Ponlo en nuestro corazón, Señor, para que sea, mi Dios, una necesidad, para que lo veamos con urgencia, Padre, para que no sea algo, mi Dios, solamente considerado a la ligera, sino que lo pongamos como una prioridad, Señor, que sea de suma importancia en la vida nuestra, Padre. Permite, Padre glorioso, que tu Espíritu Santo ponga eso en nuestro corazón, Señor, para ver las obras del diablo deshechas, para que estos géneros demoníacos que persisten, que son tercos, que no se quieren ir y que se van y regresan, Señor, y que vemos sus manifestaciones continuamente, cese, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Danos, Señor, la fortaleza. Danos, Señor, la fuerza espiritual para poderlo llevar a cabo, Señor, sin poner pretextos, sin estar alargando el tiempo, Señor, sin estar buscando, Señor, día con día, mi Dios, otro tiempo más, sino que sea ya algo que sea parte de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica como parte de nuestra vida cristiana, para todos aquellos, Señor, que queremos más de ti, que necesitamos más de ti, que buscamos más de ti, Señor, y reconocemos nuestras necesidades espirituales, Padre. Queremos más de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poderlo llevar a cabo. Pero ahora, mi Dios, con el entendimiento de tu Espíritu Santo, hacerlo de la manera correcta. Ya aprendimos, Señor, que eso, ayunar, nos va a traer sensibilidad al alma, para que estemos receptivos a tu palabra, para que podamos recibir la dirección
específica de tu Espíritu Santo, Señor, y seguir buscando día con día, y que tu Espíritu nos siga revelando y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, hasta que sigamos, Señor, entendiendo y descubriendo los misterios de tu palabra. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias por la vida, Señor, de cada familia de la iglesia, Padre. Ayúdanos, bendícenos, Padre. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Tomen un momento sus lugares, por favor, hermanos.